Gracias, Señor, que tu palabra es verdad. Gracias porque tú eres la verdad. Tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y tú dijiste también en tu palabra, la exposición de tus palabras alumbra. Está escrito que la exposición de tus palabras alumbra y convierte el alma. Y siempre que hace falta la luz para alumbrar, es para poder ver, Señor. Y en este día te pedimos que tú, con mucha libertad, te manifiestes en medio nuestro y que tú des gloria y honra a tu nombre y a tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias que tú nos creaste para gloria tuya, para que nuestras bocas publiquen tus alabanzas. Y nosotros decidimos publicar tus alabanzas, tanto en la vida privada como en la vida pública. Gracias que tú nos amas, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. A medir el tiempo para no. Ayer yo les estaba compartiendo, les compartí muy brevemente sobre el Salmo 100 y les hablé un poco acerca del Padre y del conocimiento de Dios como Padre y cómo nosotros, como vemos el propósito del Padre en nuestras vidas, podemos trazarnos metas que no nos desvíen del camino. Y lo que voy a hacer bien breve, pero quisiera compartir un poquito, solamente apenas 2, 3 versículos, pero que tienen que ver con este tema, con este tema de ver. Porque en algunos momentos durante la alabanza, por ejemplo, una de las primeras alabanzas que se puso, decía Jesús, yo quiero verte. Y también hablábamos ayer que, por ejemplo, cuando el diablo tentaba a Jesús, le trataba de hacer dudar, sembrar duda acerca de su identidad. Y le decía, si eres el Hijo de Dios, haz esto o haz esto otro. Y la base, por ejemplo, del hecho de que Jesús nunca pecó, siendo el Dios, aunque fue tentado en todo, igual que nosotros, dice él en la carta a los hebreos, es porque él tenía bien clara su identidad, quién era y a dónde iba, de dónde venía y a dónde él iba. Y en ese, aunque Satanás intentara hacerle dudar acerca de su identidad, él tenía bien clara su identidad, o sea, quién era. Nosotros no siempre tenemos muy clara nuestra identidad. Nosotros no siempre vemos todo lo que Dios hizo en la cruz para que nosotros pudiéramos en total libertad vivir enteramente para Él. Pero el plan de Dios es llevarnos de victoria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, abriendo nuestros ojos. De hecho, la oración de Pablo por los Efesios era orando, y lo manifiesta allí en Efesios capítulo 1 del versículo 15 en adelante. Dice, aunque era una iglesia que tenía obras, que hacía cosas buenas, pero era una iglesia también de fe. Sin embargo, Pablo dice, oraba por ellos para que ellos tuvieran vista espiritual. Dice, orando siempre por vosotros, para que el Dios les concediera revelación en el conocimiento de Él. Y todo en nuestra vida tiene que ver con el hecho de ver. Y yo decía ayer que ver no es tener información solamente, sino que yo puedo tener información sobre algo y lo puedo constatar cuando lo veo. Y en los asuntos espirituales es igual. No solo en las cosas físicas es así, sino que en el plano espiritual yo puedo tener información de algo, pero cuando lo veo en mi espíritu, lo abrazo, lo recibo y me lo apropio. Y quería compartirles, antes de tocar la segunda parte del Salmo 100,
que fue el que hablamos ayer, yo quería compartirle brevemente unos versículos que, bueno, a veces los citamos, pero no abundan muchos los estudios en las iglesias acerca de estos versículos que parecen tan simples, tan cortos, pero que a la vez son muy profundos y están allí yo les invito a abrir en primera a los Corintios, capítulo 15, a partir, no vamos a ver todos los versículos, pero si podemos buscar algunos. El primera a los Corintios 15, busquemos primeramente el versículo 45, dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Ese versículo habla de el primer Adán y del postrer Adán. Postrer, último. El primer Adán y el último Adán. Y se dice que el primer Adán era alma viviente, o sea, era un alma que tenía vida. Pero el postrer Adán dice que es espíritu vivificante. No es que solamente tiene vida, sino que imparte vida, que da vida a la creación después de la caída, que quedó espiritualmente muerta. El postrer Adán, que es Cristo Jesús, le imparte vida al espíritu del hombre para que se puedan cumplir los designios de Dios, que Dios escogió al hombre desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué lo escogió? Para que anduviese en buenas obras, para que le glorificara a Dios de esa manera, para que anduviera en buenas obras. Y aquí dice que el espíritu, el postrer Adán, es espíritu vivificante, o sea, espíritu que da vida. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, dice el versículo 46, luego lo espiritual. Y dice el 47, el primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y yo les quisiera que prestaran atención lo que dice el versículo 45 y lo que dice el versículo 47. El versículo 45 habla de primer Adán y de último Adán. Pero el versículo 47 habla del primer hombre. Notan ahí la diferencia, es una mínima sutileza. El primer Adán y el último Adán, el postrer Adán, en el versículo 45. Pero en el versículo 47 dice, el primer hombre es de la tierra. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, Cristo, es del cielo. O sea, el primer hombre, el primer Adán, es el Adán que conocemos, que fracasó, que desobedeció, que fracasó, que llevó esa herencia y imprimió esa herencia a toda la raza humana. Ahí tenemos a David, como estaba diciendo, en pecado me concibió mi madre. No era que la madre de David, que David fuera fruto de un adulterio, sino que desde el vientre de su madre ya él era pecador, porque traía la herencia del primer Adán. Significa que aún sin haber hecho nada bueno ni malo, ya toda persona que nacía desde Adán hasta la actualidad incluso nace con esa herencia. Pero el plan de Dios... Inclinación, dicen los judíos. ¿Cómo? Nacen con la mala inclinación. Claro. Dice el pueblo judío. Sí. Entonces, claro, llevan eso. Por eso Jesús vino en cuerpo, él nunca pecó, pero Satanás sabía que si él en un solo momento
perdía la visión de quién era él, y si en un solo momento él perdía su dependencia del Padre, podría potencialmente pecar. Por eso dice la Escritura que le tentó en todo al igual que nosotros, pero ese es sin pecado. Nosotros muchas veces pasamos por alto y decimos, era Dios, le era fácil. No le fue fácil, porque cuando nosotros leemos en la carta a los Hebreos, desde el mismo capítulo 1, dice que hubo un sufrimiento a causa de la tentación. Si no hubiera sido así, no hubiera habido sufrimiento, porque él era 100% hombre y 100% Dios. De María heredó su cuerpo. Por eso es que se le llama el último Adán. El primer Adán que fue creado en el jardín, que nosotros sabemos que fracasó, él estaba destinado a perecer, no solo a ser perdonado. Por eso fue necesaria la cruz, para dar muerte a todo lo que pertenecía al primer Adán. Y Jesús vino y trajo esa herencia en un cuerpo humano que heredó de María, porque en espíritu era Dios y es Dios y nunca ha dejado de ser Dios, y Él siempre se ha mantenido vivo espiritualmente también. El asunto, la diferencia grande entre Jesús y nosotros hoy es que Jesús podía ver toda la plenitud de quien Él era, y los hijos de Dios, que por la obra de la cruz, porque llegamos a ser hijos de Dios solamente a través de la obra perfecta de la cruz, los que tienen y llevan esa herencia a Jesús mismo dentro, van de triunfo en triunfo. ¿Y cómo van recibiendo ese triunfo? En la medida en que van viendo, se les va abriendo el entendimiento. Desde el mismo momento en que nos convertimos, decimos, yo antes me parecía bien, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, y ahora puede ser, hay personas que se han convertido en un lugar donde no hay ni iglesia, y ellos mismos, parece que fueran ellos mismos, pero no son ellos mismos. Es la persona que vive dentro que le quita los deseos de beber, les quita los deseos de algo, le corrige internamente, porque para eso vino el Espíritu Santo, para convencer. Sin la obra del Espíritu Santo nosotros no podemos hacer nada. Separados de Él, dice, nada podemos hacer. Todo lo que podemos hacer es porque Él vive dentro nuestro. Y yo prefiero creer la obra de la cruz, porque si yo fuera a creer en la obra mía, quedaría descalificada, porque en la obra mía, en mi propia fuerza, en mi propia fortaleza, en mi propia capacidad, no puedo lograr nada, ni ustedes, ni ninguno de nosotros puede, porque para entonces no nos haría falta Cristo. Pero eso no significa que porque tenemos a Cristo, bueno, eso ya recibimos a Cristo y ya no tengo que crecer en la vida. Pues claro que Dios nos lleva de triunfo en Cristo Jesús, abriéndonos el diapasón de la mente, de los ojos espirituales interiormente. Y esa era la oración de Pablo. Y es bueno que algunos pedían hoy, danos, pedíamos cosas. Y yo quisiera decirle que muchas de esas cosas que nosotros pedimos para Él, andar en sus caminos, ser llenos del Espíritu, tiene que ver en mucho del espacio que nosotros le demos al Espíritu dentro. Por ejemplo, cuando estábamos orando, que seamos llenos del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo no es que Dios me mete más Espíritu Santo dentro, porque el Espíritu, dice la Escritura, que no se da por medida. El Espíritu se da, y una persona o tiene al Espíritu de vida o no tiene al Espíritu de vida. Una persona que tiene el Espíritu de vida por fe debe darle gracias. Señor, gracias que tú me vas a llevar de triunfo en triunfo, porque lo dice la Escritura. La plenitud del Espíritu es que el Espíritu me ilumina y me convence para que yo le ceda áreas de mi vida. Le voy cediendo áreas de mi vida mientras más
control, más espacio yo le dé al Espíritu de Dios en mi vida, yo estoy siendo más y más llena del Espíritu. No es que tengo que pedir una porción desde afuera, es que el Espíritu que mora en mí dice que Dios nos anhela celosamente, y el Espíritu que mora dentro nuestro quiere tomar control de todas las áreas de nuestra vida, de todas. Por eso, como decía la hermana, no tiene mucho sentido centrarme en el que está afuera, me tengo que centrar en mí, en la persona que vive dentro de este cuerpo, y cada uno de nosotros, juntamente con el Señor, nosotros vamos y conociendo más y más y más, no un conocimiento intelectual, sino que Dios te va poniendo deseos o te va quitando deseos, te va poniendo en el camino correcto, y eso nos hace entrar por el camino. Yo quería decir, y esto no es solamente conceptual, que en el versículo 45 dice que Jesús es el último Adán. ¿Qué significa eso? Que la cruz fue necesaria para darle muerte a todo lo que era de Adán, y ese de Cristo para acá, todos tienen la posibilidad de experimentar lo que dice el versículo 47. El versículo 47 dice, ya no habla de primer Adán y de último Adán. El versículo 47 habla del primer hombre, que es el terrenal. El primer hombre, el terrenal, y el segundo hombre, que es el que nos representa a nosotros, es el Señor, es del cielo, de donde Él va a venir. Y para mí cielo no es ese lugar ahí con nubes, sino cielo para mí es lo que dice la Escritura. El cielo es una dimensión en la cual Jesús, después de la resurrección, se sentó con toda autoridad, y Él, el Padre, dice que juntamente con Cristo, capítulo 2 del libro de Efesios, dice que juntamente con Cristo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es una dimensión espiritual en la cual Jesús tiene la preeminencia, Él que es la autoridad, y juntamente con Él nosotros podemos ejercer su autoridad. Él dice también la Escritura en 1 Corintios 6 que Él nos ha limpiado. Dice, muchos de ustedes eran ladrones, eran fornicarios, muchos se echaban con varones, y hay un listado allí que no está completo, que ese listado se complementa en el libro de Apocalipsis. Los cobardes, dicen que los cobardes no heredarán el reino de los cielos, y todo un montón de cosas más. Pero que dice la Escritura, mas ya habéis sido lavados. ¿Y a quién se lo dice? A la iglesia que más problemas tenía, que era la iglesia de los Corintios. Y tenemos que partir todos los días por fe. Gracias Jesús que tú nos limpiaste. Gracias por tu sangre que tú nos limpiaste. Cuando tomamos la cena, gracias Señor por esta sangre que representa la obra tuya en la cruz, la cual ha traído total limpieza. Si no tuviéramos esa limpieza, no pudiéramos ni estar en la presencia de Dios, como decía la hermana, porque cuando Dios nos mira, Él mira la sangre. Es lo único que nos capacita para poder estar dentro de la presencia de Dios y para poder estar delante de Dios. Yo solamente quería que notaran eso, para que después, luego, en su vida privada, ustedes mediten en esos dos versículos y oren a Dios que les conceda revelación para que puedan ver la profundidad de lo que está escrito allí. Pero con esto en mente, entonces quiero terminar lo que yo empecé ayer acerca del Salmo 100, porque hay una parte en la cual a veces pasamos por alto, porque cada vez que nosotros decimos entrad por sus puertas, ¿en qué pensamos? Alguien que me diga. Entrad por sus puertas con acción de gracias. ¿En qué pensamos? ¿Qué viene a la mente ustedes cuando se hablan de entrar por las puertas? Del templo.
siempre pensamos así, bueno, entramos por las puertas y siempre pensamos en un templo con una puerta ahí adelante, pero le quiero dar una perspectiva en este salmo. Dice, entrar, lo voy a leer hasta ahí, porque algunos no estuvieron ayer. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pero miren lo que dice ahora el versículo 4, que esto es lo que me gusta enlazarlo con lo que acabo de leerles. Entrad por sus puertas. ¿Por cuáles puertas? Está hablando de Dios. Desde el versículo 1 hasta el versículo 3 está hablando de Dios. No sé si están durmiendo porque algunas caras están así extrañas. Ustedes leen allí, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, no podemos quitar el contexto, y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas, las puertas de Dios. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Y el pastor hablaba acerca del sufrimiento en estos días. Dios me abrió una puerta donde yo voy a tener mucho sufrimiento, o donde ya yo me metí por allí y estoy sufriendo y a lo mejor lo estoy acogiendo con amargura. Pero ¿qué me dice? Entra por esa puerta que Dios preparó para ti con acción de gracias, aunque posiblemente vas a tener dolores y frustraciones. Dice que no entres con amargura, sino con acción de gracias por sus atrios. ¿Por los atrios de quién? De Dios. Él lo llena todo con su presencia. Él no habita en templos hechos por manos de hombre. De hecho, nosotros somos su templo para contener la gloria suya, porque a Él le plujo que nosotros experimentáramos la gloria suya. Pero dice, entrad por sus puertas, por las puertas de Dios, con acción de gracia, por sus atrios, con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. Me gusta mucho esa, por todas las generaciones. Podemos confiar en su verdad, absolutamente por encima de toda lógica, por encima de todo sentimiento. Él nos ha dado la verdad y la verdad es la que nos corrige. Para yo poder entrar por la puerta de Dios con acción de gracia, por muy difícil que sea el camino, tengo que ver. Y cuando yo veo, entonces cada vez veo más y más y más y más. ¿Qué dice la Escritura? Hay un versículo que me gusta mucho, con esto termino, 1 Corintios 15:45. No era este, 1 Corintios 13:12, solamente esto. 13:12 dice, ahora vemos, ¿qué palabra clave hay ahí? Ver. Para nosotros hacer cosas, porque siempre nos centramos en hacer cosas, pero ¿qué quiere Dios? Mira para que puedas hacer las cosas. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Tú y yo no nos conocemos como Dios nos conoce, llevando la imagen de su Hijo, pero en el día de la redención nos veremos tal y como hemos sido conocidos por Dios, tal y como Él nos ve en el Hijo, no en nosotros. Amén. El Señor nos bendiga y nos permita hoy disfrutar la enseñanza. Gracias, Señor. Amén. La exposición de la palabra alumbra y trae esperanza y nos trae gozo. Gracias, Amén. Señor.